En Hechos dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué tan importante es esto, qué tan glorioso es tener al Espíritu de Dios. La palabra enseña que Pablo le pregunta a algunos predicadores y les dice: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron que ni siquiera habían oído, ni siquiera sabían si existía el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante esto para mí? Porque la palabra enseña que cuando Sansón, el Espíritu de Dios venía, a él le daban ganas de matar. Cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, dice que Saúl hizo una convocatoria y formó un ejército de guerreros que estaban dormidos, pero que necesitaban un líder, necesitaban un vaso en el cual el Espíritu de Dios estuviera. Esa es la palabra del Señor, que cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, este tipo se llenó de valor y salió a pelear, salió a cumplir lo que Dios quería que él cumpliera. ¿Por qué es importante hablar del Espíritu de Dios? Porque hay un verso allá en alguno de los apóstoles, que es Judas, si no estoy mal, el que dice: estos son los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Eso quiere decir que sin el Espíritu de Dios en la vida, puede que tendamos a tener cosas que no están bien y no lo demos cuenta. Ese es el problema más grande. La palabra enseña que a Sansón el Espíritu de Dios se fue de la vida de él y Sansón no se dio cuenta, y esto es tremendo. La palabra también enseña que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y se le arruinó la vida también. Esto es importantísimo verlo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra realidad? Esto es muy profundo comprenderlo. ¿Por qué realmente necesitamos al Espíritu de Dios? Hablar del Espíritu Santo es algo grande para mí, porque la palabra enseña que Dios tomó de la tierra roja o de los tiestos quemados, como enseñan algunas versiones más antiguas, en claridad y a profundidad en esto. Y dice que sopló sus dimensiones adentro del hombre. Quiere decir que el hombre, cuando desobedeció, se desconectó de estas dimensiones y el hombre quedó ciego. El hombre ya no pudo ver el mundo espiritual, pero al principio el hombre gobernaba el mundo espiritual. El hombre era el vehículo por el cual Dios se movía sobre el universo y lo gobernaba. Era poderosísimo esto cuando el hombre estaba en su realidad como Dios lo había puesto. Pero después de la caída del hombre, estas cosas se perdieron. Mas sin embargo Jesús aparece y corta el vínculo que nos separa de Dios, y hoy podemos tener acceso a estas riquezas poderosísimas. Y ahora los dones son las realidades que nos permiten tener acceso al mundo espiritual, pero al principio no era así. Al principio el hombre no necesitaba dones para moverse en dimensiones superiores. Mas sin embargo hay una dimensión que se llama cuarta dimensión, que a mí me impresiona, que normalmente es difícil de comprender esto. Pero los viajes en el espíritu, a lo que los brujos le llaman viajes astrales, esos viajes son para nosotros, la iglesia del Señor. Pero la ignorancia nos ha estancado, la ignorancia nos ha llevado a creer que orar cuesta, nos ha llevado a creer que ayunar cuesta, nos ha llevado a creer que hacer vigilias cuesta, que para leer la palabra del Señor la cabeza duele y los ojos se cansan. ¿Por qué? Porque la ignorancia nos ha hecho inútiles y necesitamos creer en Jesús, pero no solamente creer, sino que Él se meta por dentro de nosotros, porque no es lo mismo tener el cerebro lleno de Biblia a realmente tener la Biblia por dentro y que eso reproduzca de adentro hacia afuera y de nuestro interior puedan brotar ríos de agua viva, como la palabra del Señor dice. Esto es importante y es necesario para la iglesia del Señor, porque hay tanta cosa que se ignora, hay dimensiones que fluyen, hay ondas, hay frecuencias en el mundo espiritual que todos los días están sonando, mas sin embargo la iglesia no tiene los oídos abiertos, los ojos espirituales los tienen cerrados. Y a mí me parece bastante ofensivo y irónico ver cómo es que hay brujos que tienen más acceso al mundo espiritual que nosotros mismos, que nos llamamos ser hijos de Dios. Allá dice en Crónicas que si el pueblo de Dios se humilla, sobre el cual el nombre de Dios es invocado, Él va a sanar la tierra y va a perdonar el pecado. ¿Qué es lo que la palabra está diciendo? Que la iglesia del Señor no está llevando a cabo su tarea como debe ser. Porque la palabra enseña
que cuando el arca del pacto fue robada por los filisteos, hubieron unos brujos que ellos dijeron qué tipo de ofrenda presentarle a Dios, y fue una ofrenda que fue acepta. A mí me parece bastante fuerte esto realmente. Y la ofrenda que los brujos dijeron que había que presentarle a Jehová fue acepta. Quiere decir que estos tipos tenían revelación. La palabra enseña que los adivinos de Babilonia le dijeron a Nabucodonosor: decláranos el sueño y te lo vamos a interpretar. Estos tipos tenían seguridad, parece que tenían identidad de lo que ellos eran. Y el misterio que le fue dado a Nabucodonosor fue un misterio que no se les permitió conocerlo, por la razón de que hay veces que Dios necesita meter la mano para ayudarlos en esto. Y no estoy hablando que Él no mete la mano siempre, Él siempre mete su mano, pero hay veces que tenemos que subir de nivel en la misma mano de Dios. A mí me parece algo grande y es necesario comprender esto, porque hay gente que dice Dios me dijo. Y obviamente Dios mueve sus agentes y las ondas del mundo espiritual, pero cuando alguien le habla a Dios, esta persona muere. Quiere decir que aquel que da profecías, aquel que escucha el mundo espiritual, es porque sus oídos se abren, es porque puede ver y escucha las ondas, porque todo el tiempo en el mundo espiritual se está hablando y se están dando anuncios. A mí hay una historia que me impresiona y es la historia cuando nació Abraham. ¿Sabe qué enseña el libro de Jacer? Dice el libro de Jacer que el día que Abraham nació se vio una señal en el universo, y la señal que se vio fue que una estrella se pasó llevando a otros astros, y habían unos brujos que estaban viendo eso. Y enseña esta historia poderosa que estos sabios fueron y le hicieron saber a Nimrod, que era el rey en ese entonces. La palabra enseña que estos adivinos cuentan la visión que ellos ven y también la interpretan. Mas sin embargo, en la casa del Señor hay muchísima gente contando sueños que ellos dicen que no lo pueden interpretar, y que si ellos supieran ir a la interpretación, esto se da mucho. ¿Por qué? En la casa de Dios hace falta gente que tenga discernimiento. En la casa del Señor hacen falta atalayas. Hace falta esto. Dice la Reina Valera que Dios buscó un atalaya, pero en otras versiones dicen que Dios buscó alguien que orara. Alguien que orara. Hay muchísimas congregaciones que el ambiente está muerto por la carencia de intimidad con Dios. ¿Cómo es que se aprende a orar, a ayunar, a leer la Biblia y a vigilar y a superar ese nivel de mentalidad caído de que estas cosas cuestan hacerlo? Con esfuerzo, empezando desde cero, con todo, con esfuerzo. Allá al tiempo nos daremos cuenta que subimos en una dimensión distinta. Esto no cuesta hacerlo. La palabra del Señor dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay gente cansada en la iglesia del Señor que ya no quieren seguir adelante. ¿Por qué? Porque si recordamos, la palabra del Señor dice que Dios nos rejuvenece como el águila. Pero hay gente que está enviejecida, que necesita ser rejuvenecida como el águila. El pan que se está predicando en las congregaciones es un pan añejo que nos hace crecer a las ovejas como debería ser. Necesitamos pasto fresco, necesitamos pan recién salido del horno. Hombres que realmente paran un mensaje con las rodillas. Hombres que realmente sean serios delante del Señor. Porque cuando uno oye a un loco hablar en el altar, uno se da cuenta si es de parte de Dios que está hablando o no. Realmente la teología no pesa en el mundo espiritual. Lo que pesa en el mundo espiritual es una persona íntegra, es una persona de oración, de ayuno, de vigilias, y que viva metido adentro de la palabra de Dios, no solo estudiándola, sino metido haciendo lo que la palabra del Señor dice, y si no entiende, esforzándose por hacerlo. Eso es aquel que puede dar un mensaje fino realmente. Yo prefiero escuchar a alguien que nunca estudió dar un mensaje que escuchar a alguien que vive estudiando todos los días y que no tiene una vida de oración. Porque yo recuerdo un predicador que cuando él predica no tiene mucho estudio, pero hay misterios que yo logro entender, porque este tipo sí tiene conocimiento. Más sin embargo, he escuchado a muchos que tienen mucho estudio y aburren, cansan. ¿Por qué? Porque no tienen una vida seria delante del Señor. Y al que le gusta lo fino, al que le gusta lo divino, al que le gusta el alimento vivo,
sabe discernir cuando algo está muerto y cuando algo está vivo, cuando es pan añejo y cuando es pan caliente recién sacado del horno. De acuerdo a lo que nosotros consumamos, así será la fortaleza que vamos a recibir y el crecimiento. Si recibimos pan añejo, vamos a estar siempre en lo mismo, pero si recibimos alimento fino, vamos a crecer y vamos a dar fruto para el Señor.